A ver, imagínense esto. Un libro pero tan peligroso, que la CIA lo tuvo que esconder del mundo por casi 60 años. Se publicó por allá de 1966, pero su contenido se clasificó como secreto de Estado. Y hoy, por fin, vamos a echarle un ojo a esas páginas que ya liberaron para descubrir qué verdad tan incómoda es la que esconden. Claro, la primera pregunta que salta es, ¿qué podría ser tan amenazante como para que una de las agencias de inteligencia más importantes del mundo lo entierre por décadas? ¿Qué clase de descubrimiento o teoría podría merecer tanto secreto? Y aquí es donde la cosa se pone todavía más misteriosa. De las 284 páginas que tenía el libro original, la CIA nomás liberó 57. O sea, la gran mayoría del documento sigue siendo un secreto. Lo que significa que la verdad completa, pues todavía no la tememos. Bueno, vamos al grano. El libro se llama La historia de Adán y Eva, y lo escribió el doctor Chan Thomas. Pero ojo, que no los engañe el título, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con religión. Es más bien una especie de profecía científica sobre un reinicio total y catastrófico para nuestra civilización. La idea central de su teoría, el corazón de todo, es el desplazamiento cataclísmico de la corteza. Olvídense de eso que aprendimos de la deriva continental que tarda millones de años. No. Thomas hablaba de que toda la superficie del planeta se desliza y se reacomoda en unas cuantas horas. Un evento que, ¡pum!, rediburra el mapa del mundo en un abrir y cerrar de ojos. Pero a ver, ¿cómo podría pasar algo así? Thomas lo explicaba con un mecanismo de 3 pasos. Fíjense. Primero, una capa que está a 96 kilómetros de profundidad pierde su orden magnético. Después, esa capa se vuelve como un lubricante súper resbaladiza. Y finalmente, el peso gigantesco del hielo en los polos jala toda la corteza y la hace patinar alrededor del núcleo. Y las consecuencias, bueno, serían algo de no creerse. Como él mismo lo escribió, mientras la Tierra se frena y se desliza, los océanos siguen moviéndose. Se formarían tsunamis de más de 3 kilómetros de altura y vientos supersónicos que arrasarían con todo. Un escenario de verdad apocalíptico. Ok, pero ¿de dónde saca Thomas una idea tan extrema? Para él esto no era una simple teoría, no. Era un ciclo, algo que pasa una y otra vez. Y estaba convencido de tener pruebas de que nuestra civilización no es la primera en vivir algo así. Y no crean que hablaba en general, ¿eh? Él fue súper específico. Propuso esta línea de tiempo de la destrucción, fechando los últimos 5 grandes cataclismos. Según él, nosotros seríamos la 6ª gran civilización. Las otras 5 simplemente desaparecieron. Y para sostener todo esto, Thomas empezó a conectar un montón de puntos de la historia y los mitos. Por ejemplo, todos esos relatos del diluvio universal, para él no eran cuentos, sino recuerdos históricos. O la extraña erosión de la Esfinge, que parece hecha por agua. O los mamuts que encontraron congelados al instante en Siberia. Para él, todo gritaba cambios globales, súbitos y devastadores. Y claro, esto nos trae a la pregunta que de verdad da miedo. Si este ciclo es real, ¿estamos viendo ya las señales del siguiente reinicio? Thomas estaba segurísimo de que sí, y decía que ya en su tiempo se veían las primeras advertencias. A ver, la teoría es fascinante, no se puede negar. Pero ahora toca ponerle la lupa de la ciencia. ¿Qué dice la geología, la física, sobre todo esto? Vamos a ver si la teoría de Thomas Ashore aguanta un análisis serio. Y es justo aquí donde la teoría se topa con pared. La prueba más fuerte, la que no deja lugar a dudas, viene de los núcleos de hielo de la Antártida. Son como un libro de historia de la Tierra que se remonta a 1,5 millones de años. Y en todo ese tiempo, no hay ni una sola pista de un reinicio global como el que describía Thomas. Ni una. Pero esperen, que hay más. La ciencia de hoy simplemente no encuentra explicación para el mecanismo que él propuso. Además, en otras versiones de su libro, Thomas se puso a hablar de ovnis, de ángeles y de percepción extrasensorial, lo que, pues, le quitó muchísima credibilidad. Y ya para rematar, su predicción de que todo pasaría por ahí del año 2000, pues, no pasó. Pero, ojo, la historia no termina aquí. Porque fíjense, aunque la idea de Thomas del deslizamiento estaba mal, una de sus señales de advertencia resulta que es real. Los polos magnéticos se están moviendo. Y no es porque la corteza se deslice, sino por un fenómeno científico que sí está muy bien documentado. A esto se le conoce como inversión de los polos magnéticos. Y aquí está la diferencia clave, pongan atención. Lo que se mueve no es la Tierra bajo nuestros pies, sino el campo magnético invisible que nos protege de la radiación del Sol. El planeta no se rompe, pero las consecuencias para nuestra civilización podrían ser igual de terribles.
Y esto no es que alguien se lo imagine, ¿eh? Es un hecho, está medido. La velocidad a la que se mueve el polo norte magnético se ha acelerado de una forma increíble. De hecho, muchos geólogos creen que esta aceleración es la señal de que nos acercamos a una inversión, un evento que, si nos vamos a las estadísticas, ya nos toca. Cuando pasa esto de la inversión, nuestro escudo magnético se debilita. Y mucho. Aquí la amenaza no son olas gigantes. No, es algo que ni siquiera podemos ver. La radiación solar. Sin nuestro escudo, podría freír los satélites, apagar las redes eléctricas de todo el mundo por meses y descontrolar el clima por completo. Entonces, resumiendo, tenemos como dos tipos de reinicio. El de Thomas, que es físico, con tsunamis y vientos, y nos regresa a la edad de piedra. Y el científico, que es una inversión magnética y nos lleva a un colapso tecnológico total. No destruye ciudades, pero sí la red invisible que hace que funcionen. Un apocalipsis, pero para el siglo XXI. Y todo esto nos deja con una última reflexión. A lo mejor Chan Thomas se equivocó en el cómo, pero ¿y si le atinó a la advertencia? Quizás su libro, aunque científicamente incorrecto, nos estaba alertando sobre un punto débil que sí tenemos. La verdadera pregunta ya no es si el planeta se va a romper, sino si nuestra civilización, que depende tanto de la tecnología, está lista para sobrevivir cuando su escudo protector simplemente se apague.